La increíble y transformadora historia de María, revelando el sagrado plan divino de redención. En el tercer año de Joacim, en la aldea de Nazaret, un pueblo lleno de polvo y ajetreo, donde las tradiciones de Israel palpitan en cada rincón, la esperanza se cierne sobre el corazón del pueblo. El sol brilla intensamente, iluminando las casas de piedra y los tejados de palma, mientras las mujeres discuten sobre la cosecha. Entre ellas se encuentra María, una joven de 15 años, cuya devoción y fe brillan con luz propia. Su vida transcurre entre la honra y el cumplimiento de la ley, siguiendo el camino marcado por su familia y su pronto esposo, José, un hombre justo de la tribu de Judá. María, con su belleza sencilla y su carácter humilde, siente en su corazón el anhelo por el cumplimiento de las promesas de Dios. Su mente está repleta de las palabras de los profetas que susurran mensajes de salvación y liberación al pueblo. Un día, mientras recoge agua del pozo, un estremecimiento recorre el aire. La atmósfera se carga de expectación, como si el cielo mismo se decidiera a romper el silencio que ha endurecido los corazones. De repente, en el sagrado sanctum de su hogar, un resplandor inefable inunda la habitación. Un ángel, radiante de gloria, aparece ante ella y pronuncia su nombre con una voz resonante: María. La presencia divina la envuelve y su corazón late con fuerza. El ángel Gabriel le dice: has hallado gracia delante de Dios, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. La revelación estalla en su interior como un volcán que oscila entre la alegría y el temor. ¿Cómo puede ser esto? Soy virgen, responde María, una mezcla de ansiedad y asombro en su voz. El ángel, con ternura, le explica que la concepción será por obra del Espíritu Santo, el extraordinario misterio que desafía su comprensión humana. A medida que las palabras del mensajero celestial penetran su ser, María siente que su mundo se desmorona. En una sociedad donde el honor es sagrado, las implicaciones de este anuncio son aplastantes. El temor la abraza, pero la paz también se cierne sobre su espíritu. He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra, declara con voz firme, un acto de fe que cambiará la historia de la humanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Con su corazón latiendo al ritmo del temor y la obediencia, María se dirige apresuradamente a casa de su pariente Elizabeth. A medida que cruza el umbral, el eco de las profecías resuena en su mente, y las alabanzas de un futuro prometido llenan el aire. Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclama: «Bendita tú entre las mujeres», y un gozo inexplicable inunda el hogar. Juntas, celebran el cumplimiento de lo prometido y el milagro que crece en su interior. Sin embargo, al volver a Nazaret, María sabe que debe enfrentar la severidad del juicio. Las miradas de desdén podrían caer sobre ella. El escándalo de su embarazo podría traerle devastadoras repercusiones. Pero en aquella realidad tan compleja, el eco de la promesa divina resuena en su ser. La historia de María apenas comienza. El plan de redención se desarrollará de formas que trascienden su entendimiento, dejando al pueblo de Israel en un anhelo profundo por el Mesías. Con cada día que pasa,
el misterio de lo que Dios ha iniciado en su vida se hace más palpable, mientras ella, con fe inquebrantable, se adentra en lo desconocido, lista para abrazar el destino que le ha sido trazado. ¿Cómo se revelará el plan de Dios en medio de la adversidad? La espera se convierte en un tiempo de esperanza, dejando al pueblo y a María en una expectativa divina. Mientras pasaban los días, la vida en Nazaret continuaba, ajena a la poderosa transformación que se gestaba en el corazón de María. Ella, sin embargo, no podía escapar del peso de la realidad. Cada paseante que la miraba de reojo, cada pregunta susurrada en la taberna local, cada sonrisa forzada alimentaba su ansiedad. ¿Qué diría José cuando supiera? Su amado prometido, un hombre de integridad, sin duda enfrentaría el escándalo con el que ahora estaba entrelazada su vida. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente en el vasto cielo, María se arrodilló en oración. Al recordar las palabras del ángel, su corazón se llenó de valentía. «Te alabo, Señor, por el don de la vida que has puesto en mí», murmuró, mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. María sabía que su misión iba más allá de ella misma. Era parte de un plan que solo Dios podría comprender. En ese momento de vulnerabilidad, una luz resplandeció en su habitación, acompañada de una voz suave pero firme. «María, no temas, porque el Altísimo está contigo». Era una confirmación de esa conexión divina que la sostenía. «Tu hijo será llamado Hijo de Dios», recordó el ángel. El cielo parecía susurrar promesas, pero también advertir: el camino no será fácil. Días más tarde, se encontró con José en una colina que se elevaba sobre la aldea. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a él. Él, viendo su expresión, sintió que algo la perturbaba. «¿Qué sucede, María?», preguntó, su voz cargada de preocupación. «José, hay algo que necesito contarte», comenzó ella, su voz temblorosa. «He concebido por obra del Espíritu Santo». Las palabras flotaron en el aire y un silencio profundo se apoderó del momento. Los ojos de José, llenos de amor y confusión, se buscaron con los de ella. María respiró hondo, preparada para recibir su rechazo. Sin embargo, su amor por él era tan fuerte que le instó a escuchar. «Este niño es especial. Él será el Salvador». Las dudas atravesaron la mente de José. A medida que se retiraba a reflexionar, el peso de lo ocurrido caía sobre sus hombros. Nunca dudó del honor y la virtud de María, pero la noticia lo desbordaba. La angustia lo llevó al sueño, y en la quietud de la noche, un ángel del Señor se le apareció en visiones. «José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo», murmuró el mensajero celestial. A su despertar, la tristeza se disipó. El amor se había transformado en un compromiso renovado. José entendió que su llamado también trascendía el propio deseo. Se había convertido en el guardián del plan divino. Juntos enfrentarían cualquier adversidad que viniera. Sin embargo, un nuevo desafío se presentaba en el horizonte, uno que no podían prever. Un decreto de censos del emperador romano exigía que regresaran a Belén, la ciudad de David. La noticia pesaba sobre ellos. El viaje sería largo y peligroso. María, aún en la flor de su embarazo, sintió un agudo temor. «Señor, ¿por qué ahora?», clamó en su interior. Pero en medio de la adversidad, la firmeza de su fe se reavivó. «Recordaré tus promesas, oh Dios, tú dirás a este camino que hemos de andar». Mientras se preparaban para el viaje, la vida en Nazaret y en toda Israel continuaba con la expectativa de un Mesías que no sería conocido hasta que el tiempo de Dios se cumpliese. La espera se volvía agónica para muchas almas. A medida que la familia se disponía a partir, la pregunta resonaba en sus corazones: ¿cómo se llevará a cabo tu plan, oh Dios? Los cielos respondían en silencio,
Pero lo que María aún no sabía era que el cumplimiento de las profecías esperaba en Belén, donde se forjaría el destino de toda la humanidad. Así, el viaje que estaban a punto de emprender los llevaría a cumplir la más grande promesa y a descubrir que en el corazón de la tribulación brotaba la esperanza. ¿Qué nuevas revelaciones se traerían consigo al cumplir el mandato celestial? La expectación de lo que estaba por venir se alzaba sobre el horizonte. Mientras el amanecer comenzaba a iluminar el horizonte, María y José se dispusieron a iniciar su viaje. Las primeras luces del día reflejaban la esperanza en sus corazones, aunque la incertidumbre permanecía latente. La ruta hacia Belén era conocida por ser peligrosa. Las caravanas que habían pasado por allí contaban historias de asaltos y desiertos áridos que habían probado la fortaleza de los viajeros. José tomó la mano de María y juntos comenzaron a caminar. Con cada paso, las preocupaciones y los murmullos de la aldea se desvanecían detrás de ellos, aunque el eco de sus pensamientos aún resonaba. «Señor», oró José en silencio, «guíanos y cuida de María y de nuestro hijo. Normas de dignidad se desvanecen ante la grandeza de tu plan». La confianza en el propósito divino brotaba en su corazón como un río, dándole fuerzas para llevar a cabo la misión que Dios les había encomendado. Mientras avanzaban, el viento soplaba con fuerza, trayendo consigo un aire fresco que parecía susurrar promesas celestiales. A medio camino, María sintió una punzada de dolor, un recordatorio de su condición. «José», dijo, «creo que debo descansar un momento». Él, preocupado, buscó un lugar adecuado donde pudieran detenerse. Encontraron un claro al lado del camino, rodeado de árboles frutales que ofrecían sombra y refugio. Mientras María se sentaba, contempló el cielo que se iba despejando, como si el Creador estuviera orquestando un sinfín de sucesos que conducían hacia un clímax divino. «Recuerda, hijo mío, que de ti proviene la luz del mundo», se susurró a sí misma, mientras se rodeaba de una paz que sólo el Espíritu Santo puede brindar. Al otro lado del claro, un anciano de largas barbas y ojos sabios se acercó a ellos. «Paz contigo, joven madre. ¿Qué les trae a este desierto?», preguntó. Su voz era una mezcla de curiosidad y respeto. «Viajamos a Belén por el censo», respondió José, observando al anciano con cautela, sintiendo que había algo especial en él. El anciano sonrió. «No son solo estadísticas lo que buscan, sino el cumplimiento de una profecía. Miqueas lo dijo, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernador que apacentará a mi pueblo Israel». Palabras que resonaban en el aire con un poder misterioso. María sintió un sudor frío recorrer su espalda. El anciano sabía, lo sabía todo. «Dios tiene un plan», continuó él, «y en su tiempo todo se revelará. No temas, porque el Altísimo está contigo, incluso en este camino incierto». Con un gesto de amabilidad, el anciano se despidió, dejando a la pareja en un manto de asombro y reflexión. Mientras caminaban de nuevo, María pensó, «¿Qué significa esto, Señor? Más allá de lo que veo, ¿qué más está por venir?». La revelación del anciano se sumaba a la certeza de que algo monumental se gestaba en la profundidad de su historia. Con cada paso dado hacia Belén, la obra de Dios se tejía sobre sus vidas, entrelazando las acciones de los hombres con la soberanía divina. Al entrar en la noche, las estrellas comenzaron a brillar de nuevo, iluminando su camino. La pregunta resonaba en sus corazones. ¿Cómo será el cumplimiento de tus promesas, oh Dios? ¿Qué nuevas maravillas se revelarán en la ciudad de David? Y así, cada paso los acercaba no solo a Belén, sino también a la realización de un plan que cambiaría la faz de la tierra para siempre. Con cada latido del corazón de María, una respuesta a la humanidad se acercaba.
La historia que estaba por desarrollarse se gestaba con un propósito redentor, revelando la gloria de Dios en su forma más divina. Mientras avanzaban hacia Belén, la oscuridad se adensaba a su alrededor, y el silencio de la noche estaba cargado de una expectación palpable. El camino se tornaba cada vez más difícil, pero la determinación de José y María no flaqueaba. Las estrellas, como atalayas en el cielo, parecían guiarlos recordándoles a cada momento que no estaban solos. ¿Sientes eso, María?, dijo José en voz baja, mientras la brisa nocturna trazaba suaves senderos entre los árboles. La tierra misma parece esperar. Hay algo en esta noche, algo que está a punto de suceder. Sus ojos reflejaban no solo la luz de las estrellas, sino una fe profunda en un propósito superior. María inclinó la cabeza sintiendo el peso de su llamado. Cada latido en mi interior es un recordatorio de la promesa divina. ¿Puede ser que estemos caminando hacia algo que trasciende nuestro entendimiento? Ella sentía un fuego interno, una mezcla de miedo y anticipación, que la llenaba con la certeza de que su hijo era el cumplimiento de una larga espera. De repente, un murmullo resonó en el aire, un susurro sagrado del cielo que parecía elevarse sobre el aullido del viento. José y María se detuvieron en seco. A lo lejos, un grupo de pastores, reunidos alrededor de su fogata, compartía historias bajo la luz de la luna. María sintió que sus corazones latían al unísono con la vida que comenzaba a brotar a su alrededor. Uno de los pastores, un joven de barba rizada, se levantó y comenzó a hablar. «Dejen de temer, porque he venido a traerles buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo», dijo con voz vibrante. «Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor». María sintió un estremecimiento en su ser. Las palabras del pastor resonaban en lo más profundo de su espíritu. La promesa hecha a generaciones pasadas se acercaba rápidamente a su cumplimiento en su propia vida. «Es cierto», exclamó José mirando a María con ojos brillantes. «Hacia allí nos dirigimos. Allí, en Belén, la historia que todos esperan se revela en la inocencia de un niño». Mientras los pastores compartían entre risas y asombro, María se sintió impulsada a acercarse. Su corazón ardía en espera de lo que vendría, y en medio de esas voces jubilantes, su espíritu clamaba dentro de ella. «Señor, ¿cómo puede ser que yo, tu sierva, sea parte de tal maravilla?» Suddenly, una luz más brillante que todas las estrellas las envolvió. María y José se encontraron mirando al cielo, donde un ángel del Señor apareció ante ellos. «No temáis, porque he traído buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy les ha nacido un Salvador, el Cristo, el Señor», resonó la voz del ángel, clara y poderosa. La visión se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, pero sus palabras quedaron grabadas en los corazones de todos los presentes. Estallaron en alabanzas, y el eco de su fervor viajaba en la noche estrellada. «Venid, adoremos al Rey», gritaban los pastores mientras se preparaban apresuradamente para ver lo que había llegado. María y José, aturdidos por aquellos prodigios y el llamado que resonaba en sus almas, se dirigieron juntos hacia Belén. Las preguntas aún danzaban en su mente. ¿Cómo podría ser que ellos fueran elegidos para llevar al Salvador del mundo? ¿Qué desafíos enfrentarían en los días venideros? Mientras cruzaban el último tramo del desierto para entrar en la ciudad, el eco de la profecía resonaba en la mente de María. El anciano, el viaje, los pastores, todo se unía en un tapiz de amor divino. «¿Y si hay más, oh Dios?», dijo María a medida que sus pies tocaban las calles de Belén.
De pronto, un profundo sentido de lo infinitamente sagrado llenó el aire, envolviéndolos en la certeza de que no solo se encontraban ante el cumplimiento de la profecía, sino frente a un plan redentor que cambiaría la historia. El destino estaba próximo y la esperanza de Israel palpitaba en su interior. Y así, con cada paso que daban hacia el lugar donde todo sería revelado, el misterio del divino propósito se hacía más abundante. Justo allí, en la ciudad de David, la historia de las historias aguardaba su revelación, y la pregunta aún persistía: ¿qué significa todo esto en el plan soberano de Dios? Mientras entraban en Belén, la ciudad parecía latir con una vibrante energía, como si toda la creación conspirara para dar la bienvenida al Hijo prometido. Las calles estaban llenas de actividad. Las gentes se movían por doquier, pero en el corazón de María y José había una calma divina que los rodeaba. El murmullo de las voces y los pasos resonaba a su alrededor, pero se sentían como si estuvieran en una burbuja sagrada, ajenos a la prisa que apresuraba a los demás. ¿Dónde encontrará nuestro hijo un lugar?, preguntó María con un dejo de preocupación en su voz. Era consciente de su condición. El tiempo había llegado y el viaje había sido arduo. Su cuerpo, cansado, anhelaba descanso, pero la necesidad de un albergue se tornaba apremiante. José, sintiendo el peso de su responsabilidad como protector de su familia, se dirigió a varios posaderos, pero cada intento fue recibido con un gesto de la mano y la negativa de un «no hay lugar». La frustración en su corazón crecía, pues sabía que estaban en el centro de la profecía, pero la realidad que enfrentaban era más dura de lo que imaginaban. Mientras tanto, el cielo comenzó a pintarse con el primer destello del alba. Las sombras de la noche retrocedían, y los rostros de los que pasaban se iluminaban con la luz del día. Sin embargo, en el corazón de María y José, la ansiedad latía. ¿Cómo podría el Mesías nacer en un lugar despreciado? De pronto, un viejo posadero, que observaba el agobio en sus rostros, se acercó. «Quizás no tengo una habitación para ustedes», dijo con voz grave, «pero puedo ofrecerles un establo. Puede que no sea el lugar más digno, pero está protegido de la tormenta y es cálido». José vio el rostro de María, que brillaba con una mezcla de aliento y desesperación. Sin dudar, aceptó la oferta. «Cualquier lugar donde Dios nos guíe será suficiente», dijo, y María asintió, sintiendo cómo la providencia se manifestaba incluso en los detalles más pequeños. Al entrar en el establo, el aire estaba impregnado del aroma de la paja y la humildad del lugar las abrazó. Era un refugio sencillo, pero en su interior sabían que su hijo traería esperanza no solo a ellos, sino a toda la humanidad. Así, la vida que llevaba María dentro parecía vibrar con la promesa de un nuevo comienzo. Las horas pasaron y el momento se acercaba. María, en medio de contracciones y el ardor del parto, invocaba su fe. «Señor, tú que has estado conmigo desde el principio, dame la fortaleza para enfrentar esto». El establo se llenó de la esencia de la santidad, mientras los ángeles aguardaban en los cielos, listos para celebrar la llegada del Rey. Y cuando finalmente llegó el clamor del primer llanto, el cielo se abrió, y una luz sobrenatural iluminó la noche. Los ángeles empezaron a cantar con gran júbilo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Era un heráldico anuncio que resonó desde lo más profundo del cielo hacia la tierra, llevando el mensaje de redención a todos. María, con lágrimas de alegría, miró a su hijo. Este es el cumplimiento de lo prometido. Se dio cuenta de que cada dolor del camino había valido la pena, y que el plan soberano de Dios estaba desplegándose ante sus ojos con un detalle y belleza infinitos. Un eco de reverencia llenó el establo, y María lo comprendió profundamente.
Su sí había desencadenado el amor divino sobre el mundo. Al mirar a José, vio en su mirada la misma asombro y adoración, sabiendo que estaban viviendo la historia redentora en su propia carne. Mientras la luz se desvanecía, José y María permanecieron en silencio, conscientes de que habían sido elegidos para un propósito más grande de lo que jamás podrían entender. Y a medida que los pastores se acercaban, guiados por la luz, una pregunta resonó en el corazón de María. ¿Qué más, Señor, está aún por revelarse en este sagrado plan de redención? Las estrellas, una vez más, brillaron intensamente sobre Belén, y el misterio del futuro se cernía como una cortina esperando ser levantada, revelando los gloriosos propósitos de Dios. Mientras el eco de las alabanzas celestiales resonaba, un aire de expectación llenaba el establo. La luz que antes iluminaba la noche comenzaba a desvanecerse, pero en el corazón de María, la luz del amor y la esperanza aún brillaba intensamente. Ella miró a su hijo, que yacía envuelto en pañales, y sintió que el cumplimiento de todas las promesas se detenía en ese instante sagrado. ¿Quién podría haber imaginado que nacería en un lugar tan humilde?, pensó mientras acariciaba su rostro. Los pastores, guiados por la revelación celestial, entraron al establo con asombro. Sus rostros reflejaban una mezcla de temor y alegría. ¿Es este el Salvador?, murmuraron entre ellos. Se acercaron y al ver al niño, cayeron de rodillas rindiendo homenaje. «Adoramos a aquel que ha venido a traer salvación», proclamaron, y sus corazones fueron llenos de paz. José, aún contemplando la escena con un profundo sentimiento de asombro, tomó en sus brazos a María y al niño, sintiéndose pequeño e insignificante ante el gran misterio de lo que había ocurrido. El ángel de Dios había dicho que él sería el padre de un hijo que sería llamado Jesús, pues él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. ¿Cómo podría concebir el peso de tal responsabilidad? Mientras el establo se llenaba de los ruidos suaves de los animales, la calma y la resignación comenzaron a reinar en su interior. Fue entonces cuando una inquietante sensación de expectativa comenzó a surgir en el corazón de María. Con el niño Jesús en brazos, recordó las profecías antiguas del profeta Isaías, porque un niño nos es dado, un hijo nos es nacido, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. Los pastores compartieron las revelaciones de los ángeles y cómo habían sido llamados hasta allí, revelando que este niño no solo era un rey, sino la respuesta a la larga espera de su pueblo. La esperanza inundó el corazón de María, sabiendo que la salvación tan anhelada estaba al alcance de la humanidad. Sin embargo, también había un velo de misterio que envolvía lo que vendría después. En el horizonte, la luz de una estrella brillante comenzó a moverse, un faro enviado para guiar a aquellos que estaban dispuestos a buscar al Rey. Sabían que no eran los únicos que esperaban al Mesías. Sin embargo, el corazón de María se sintió inquieto nuevamente. ¿Qué otros planes, Señor, tienes reservados para tu hijo? La pregunta reverberaba en su alma, sabiendo que el futuro traería desafíos inimaginables. Los días transcurrieron, y con el tiempo llegaron los magos de Oriente. Con riquezas y tributos se postraron ante el niño, alertando a todos sobre su impresionante destino. «Adoramos al Rey de los judíos», proclamaron, dejando a su paso una estela de promesas. María sintió el eco del amor divino a su alrededor, y su fe se reafirmó en un rechazo a la duda. Sin embargo, una sombra de inquietud se cernía sobre el futuro, y la advertencia de Herodes llegó como un viento helado, amenazando con desgarrar la paz recién establecida. Mientras la familia buscaba refugio y guía, María se preguntaba nuevamente,
¿Está el plan de mi Señor a salvo en medio de la oscuridad del mundo? Las estrellas titilaban en el cielo profundo, una continua promesa de que la luz prevalecería. En su corazón, María sabía que más allá de cada desafío, el propósito divino se estaría cumpliendo. Las palabras del profeta Jeremías resonaron en su mente. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Así, mientras la noche caía nuevamente sobre Belén, el misterio de la redención se profundizaba, y el corazón de María latía con la certeza de que, en la oscuridad, una luz siempre brillaría, esperando ser revelada al mundo. ¿Qué siguientes actos de Dios estaban por desplegarse en el escenario del tiempo? ¿Acaso la historia de redención apenas comenzaba? La expectativa llenaba el aire. El amanecer llegó despacio, tiñendo el cielo con un suave matiz dorado. María se despertó en el establo. El silencio de la mañana apenas alterado por los suaves susurros de la creación. A su lado, el niño Jesús dormía tranquilamente, una paz inigualable emanando de su ser. José, con el rostro cansado pero lleno de amor, observaba a su familia, mientras su mente seguía lidando con la dirección inesperada que Dios había tomado en sus vidas. El canto de los pájaros era un recordatorio de la promesa de vida, una vida que ahora estaba ligada a la historia de la redención de Israel. María se levantó con cautela, sintiendo que su sencilla existencia ya no era la misma. Cada latido de su corazón resonaba con las palabras de los profetas, ecos de un futuro que llevaba consigo el peso de la esperanza. A medida que el sol ascendía, un grupo de viajeros llegó al almuerzo, con expresiones de conocimiento y determinación. Eran pastores, quienes habían venido a compartir sus experiencias desde la noche de la gloria celestial. Contaron historias, maravillas sobre los ángeles que les anunciaron el nacimiento del Salvador. Nos dijeron que Él traería la salvación a su pueblo, exclamó uno de ellos, sus ojos brillando con fe. Este niño es un regalo de Dios, y debemos contar su historia al mundo. María sintió que su corazón se expandía de gozo, pero al mismo tiempo una preocupación la invadía. Señor, ¿cómo puede un niño tan pequeño llevar el peso de tanta esperanza?, se preguntó, inquieta por la gran responsabilidad que recaía sobre los hombros de su hijo. Sin embargo, la inquietud pronto fue desplazada por un nuevo entendimiento. Las palabras de Isaías reverberaron en su mente. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Isaías 9:2. Sabía que su hijo había venido para iluminar la oscuridad. Y aunque el camino sería duro y plagado de desafíos, la luz siempre brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la han comprendido. Juan 1:5. Fue entonces cuando un anciano, conocido por su sabiduría y devoción, se acercó. Con una mirada profunda y compasiva, le habló a María con voz grave. «He estado esperando la llegada de este niño, como lo han anunciado las Escrituras», dijo, llevando consigo un pequeño rollo. El profeta Simeón había recibido una revelación. No vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor. Y mientras hablaba, cargaba sobre sus hombros la expectativa de un linaje que siempre había aguardado redención. María sintió una fuerte oleada de emoción al escuchar que había otros que, como ella, aguardaban el cumplimiento de la promesa. Fue un recordatorio del inmenso tejido de fe que había unido a generaciones. Mientras el anciano continuaba revelando las profecías y su significado, la luz de la esperanza brillaba más intensamente en su corazón. Sin embargo, en medio de la alegría de ese encuentro, un oscuro presagio comenzó a surgir en la mente de José. La advertencia de Herodes aún resonaba, y el eco de la amenaza de un rey tirano indignaba su espíritu.
¿Qué plan se estarán ya trazando las fuerzas del mal contra el niño?, se preguntó, preocupándose por la seguridad de su familia. Con cada palabra que escuchaban, cada promesa que se revelaba, también entendían que había un camino peligroso delante. María, sintiendo la carga que su esposo llevaba, tomó una resolución en su corazón. No importa la oscuridad de este mundo, el plan de Dios prevalecerá, declaró con firmeza. Estamos bajo su protección y amor. Sabía que su hijo tenía un propósito eterno que trascendía cualquier intento de mal. Mientras las sombras de la incertidumbre danzaban alrededor de ellos, el alba de un nuevo día se anunciaba. La larga noche se estaba desvaneciendo, pero la oscuridad aún estaba a la espera. ¿Pueden las fuerzas de la injusticia detener el verdadero plan de salvación? Mientras la familia se preparaba para el inevitable viaje ante ellos, una pregunta profunda resonaba en el aire. ¿Qué sacrificios estaban por venir para cumplir el plan soberano de Dios? Así, se aferraron a la esperanza, sabiendo que la gloria de Dios sería revelada en su tiempo. El misterio de la redención apenas comenzaba a desplegarse y el mundo aún estaba sin saber lo que estaba a punto de presenciar. María y José se preparaban para salir del pequeño establo que había sido su refugio. Con una mirada de determinación, José tomó a su hijo en sus brazos, y mientras María lo siguió, la luz del sol comenzaba a reflejar la gloria de Dios sobre ellos. La presencia del niño Jesús infundía valor en sus corazones inquietos, incluso mientras el caos del mundo exterior palpitaba amenazadoramente. «Debemos ir a Belén», dijo José, decidido a cumplir con los mandatos del censo. «El mandato de César no puede ser ignorado, y nuestra obediencia nos llevará a donde el Señor nos guía». Aunque la idea del viaje llenaba a María de temor por su hijo, su fe también la sostenía. «Dios está con nosotros», murmuró, convencida de que cada paso estaba dentro del plan divino. Mientras se dirigían a la ciudad, María anhelaba un tiempo de silencio para orar. Sus pensamientos navegaron a través del legado de los ancianos, los profetas que habían anunciado la llegada de un Redentor, llenando su mente con visiones de lo que este niño podría llegar a ser. Cada nombre sagrado resonaba como un eco de esperanza. Emmanuel, el príncipe de paz, el maravilloso consejero. Se sentía abrumada, al mismo tiempo que un frágil hilo de valor se tejía en su interior. Pero las noticias de la llegada del bebé se esparcieron rápidamente. En cada rincón de Belén, murmullos sobre el niño que había nacido en un establo comenzaban a ser parte de conversaciones, y la esperanza se mezclaba con el temor. «¿Qué pasará cuando Herodes se entere?», pensó María, sintiendo el calambre de la preocupación al recordar la advertencia del anciano Simeón. Aquel rey ya había mostrado su mano oscura con otros inocentes. En su mente, María recordaba las palabras de Isaías: «Nunca faltará el trono de David». Isaías 9:7. Una promesa de que el verdadero rey llegaría para redimir a su pueblo. Y aunque el camino sea doloroso, reflexionó, ¿no fue también la llegada del Salvador precedida por sufrimiento? Los ojos de los pastores aún brillaban en su memoria. Sus historias estaban llenas de esplendor celestial. Sin embargo, en medio del gozo de lo sobrenatural, la sombra de Herodes se cernía como una tormenta inminente. El aire se tensaba a su alrededor, un recordatorio de que el enemigo nunca descansaría mientras el plan divino se desarrollaba. A medida que se acercaban a la ciudad, la multitud crecía. En el bullicio se podía sentir una extraña mezcla de alegría y temor. María notó que muchas miradas se volvían hacia ellos, como si la llegada del niño tuviera el poder de conmover incluso los corazones más endurecidos. Tal vez, en medio de la adversidad, también florezca la fe, pensó con anticipación. Al llegar a una taberna llena de gente, encontraron un pequeño rincón donde descansaron.
Mientras José y María se sentaban, unos magos de Oriente se acercaron, atraídos por las estaciones estelares que anunciaban su llegada. «Hemos venido a adorar al Rey de los judíos», dijeron con asombro, sus corazones rebosando de expectativa e intriga. «Es el cumplimiento de las promesas». María sintió el ardor en su pecho. ¿Cómo podría este pequeño ser traer tantos a Dios? La fe de las naciones comenzaba a despertar, y el eco de la redención estaba resonando en el mundo. Sin embargo, su mirada se apagó por un instante. Ante el recuerdo de las fuerzas que se oponían, la oscuridad esperaría. Mientras la noche caía sobre Belén, un cernido tumulto comenzó a crecer en el aire. Los recelos se intensificaban en el corazón de María y una certeza comenzaba a invadirla. El sacrificio que estaba por venir no sería pequeño. No obstante, una inquebrantable fe llenaba su espíritu. Había propósito en el sufrimiento. «Dios ha prometido», declaró con firmeza, «y ese sueño no caerá en manos del tirano». María comprendió entonces. El sacrificio sería la clave, el paso necesario hacia la iluminación de todos los pueblos. Pero ¿qué precio requeriría de ellos? En ese instante el cielo se oscureció, y un frío viento sopló entre las calles de Belén. La historia del mundo estaba a punto de cambiar, y aún así, en la latente penumbra, el brillo de la verdad se preparaba para emerger. Era este el inicio de un conflicto incomparable. La historia de la redención apenas estaba comenzando, y más misterios y revelaciones aguardaban en el futuro. Las Escrituras estaban a punto de resplandecer en su cumplimiento, mientras a lo lejos se rumoreaba que un rey maligno tramaba su jugada final. La inquietante pregunta reverberaba en los corazones. ¿Podría el Rey de Reyes nacer en un mundo que no lo quería? Mientras las estrellas titilaban en el oscuro cielo de Belén, una profunda inquietud llenaba el aire. María, con su niño en brazos, se sentó en un rincón donde la luz de las velas parpadeaba suavemente, ofreciendo un refugio de calidez y luz en medio de la creciente oscuridad. En el fondo de su espíritu, empezaba a comprender que su vida nunca volvería a ser la misma. «José», susurró, sintiendo que una pesada carga presionaba sobre su pecho, «siento que se acerca una prueba». La mirada de su esposo se hizo seria. Él también había sentido el aliento helado de la adversidad. Afuera, los murmullos crecían. Las noticias sobre el nacimiento del niño se esparcían como el fuego en un campo seco. «He aquí, se ha cumplido la promesa», retumbaba la voz de los pastores entre la multitud. Su mensajera celestial, un ángel que había iluminado sus noches, reverberaba en sus corazones. Pero en el fondo de esa alegría, un temblor de inquietud se cernía. Entonces, un anciano de mirada sabia se acercó. Su presencia era imponente, sus ojos reflejaban un conocimiento profundo y divino. «María, bienaventurada entre las mujeres», exclamó, «¿has recibido las palabras sobre el destino de tu hijo?» La mujer sintió como si una llama de entendimiento ardiera en su interior. «Sí, pero el camino que se vislumbra es oscuro», respondió con voz temblorosa. «Recuerda las palabras del profeta», dijo el anciano con voz serena. «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7:14. En ese momento, el eco de las antiguas profecías resonó, y María sintió que la mano de Dios la sostenía incluso ante la adversidad inminente. Los magos de Oriente, que habían abandonado su hogar guiados por la estrella, entraron en la taberna, trayendo consigo una brisa de esperanza. «Llevamos obsequios para el rey», dijeron, sus ojos brillando de reverencia. «Oro, incienso y mirra, símbolos de realeza, divinidad y sufrimiento, cada uno presagiando lo que estaba por venir». María observó esos presentes, el peso de su significado calando en su corazón. «¿Qué sacrificio requerirá esta gloria?», pensó.
temiendo la respuesta que pudiera surgir de tal pregunta. Mientras los magos se arrodillaban ante el niño, el aire se llenó de un profundo sentido de propósito. «Es el Cordero de Dios», se decía en su interior, «el que llevará el pecado del mundo». En ese instante, un mensajero con ropajes de luto entró apresuradamente. «El rey Herodes ha tenido noticias del niño», proclamó, y un escalofrío recorrió la habitación. «Él busca acabar con todo rastro de amenaza a su trono». La luz en los ojos de María se desvaneció temporalmente. El horror de la realidad la alcanzaba. «¿Qué sucederá con el niño?», preguntó, su corazón palpitante reflejando el temor cósmico. José, firme y recto, tomó la mano de María y la miró con determinación. «No temeremos, pues Dios es nuestro refugio y fortaleza». Salmo 46:1. Estaba claro que el enemigo ya no iba a esperar. Se acercaba la hora del sacrificio, y con ello la manifestación del poder redentor de Dios. En aquel momento, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, diciéndole sin titubear: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga». Mateo 2:13. La revelación divina llegó como respuesta a su fidelidad y compromiso. José despertó con la urgencia de la instrucción celestial, y la familia se preparó para escapar en la penumbra de la noche. Así se cumplirá lo que fue dicho por el profeta: «De Egipto llamé a mi hijo». Mateo 2:15. María sintió el ardor del propósito divino en su interior. El camino era atribulado, pero había en él una promesa gloriosa. Mientras partían en silencio, las sombras oscurecieron Belén, y con cada paso, la vida del mundo se tambaleaba en el precipicio. Estaba en marcha el plan redentor. La historia de la humanidad estaba a punto de cruzar umbrales profundos de cambio. En lo oscuro se abría una luz que brillaría para todos los hombres, y el sacrificio que se debía realizar traería consigo el eco de la esperanza. La redención estaba en la esquina, esperando. ¿Qué más revelaría el Señor en su soberanía? Al llegar a Egipto, la familia de María y José se sintió aliviada al dejar atrás la incertidumbre que los acechaba en Belén. Las ruinas de una civilización antigua y las vastas arenas del desierto se desplegaban ante ellos, como un refugio que repelía las sombras de los que buscaban dañar al pequeño. Sin embargo, el temor aún permanecía en el corazón de María. La huida no representaba solo la salvación física de su hijo, sino la manifestación de un plan divino que retumbaba a través de los relieves de las antiguas profecías. «¿Cuánto tiempo estaremos aquí, Señor?», pensó mientras se acomodaban en un nuevo hogar, sintiendo la fragilidad de su estado. La vida transcurrió en lo que parecía un susurro del cielo. En la distancia, ni la oscura figura de Herodes, ni los rumores sobre su ira podían perturbar la paz que el Altísimo había establecido en su interior. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. María cuidaba a su hijo, mientras José trabajaba en la construcción, recuerdos de su vida anterior desvaneciéndose en la rutina incesante del día a día. Pero en su corazón, el eco de las promesas permanecía vivo. Desde su llegada a Egipto, la familia sintió el cálido abrazo del Señor, sabiendo que estaban bajo su protección. Un día, cuando la luz dorada de la tarde se deslizó a través de las ventanas, José entró en casa con una mirada que destilaba una mezcla de esperanza y preocupación. «Anoche el ángel del Señor se me apareció de nuevo», dijo, su voz resonando con la seriedad del mensaje. María, inquieta, se acercó a él. «¿Qué te dijo?» «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque los que intentaban matar al niño ya han muerto». Mateo 2:20. La palabra de Dios había sido clara. La espera en Egipto había llegado a su fin, y ahora debían regresar a casa, a la tierra de sus ancestros, donde se databa la herencia del pueblo de Israel. Sin embargo,
En el núcleo de la alegría, la preocupación aún asomaba en la mirada de María. ¿No temes que la amenaza persista incluso en Israel? José sintió la carga en su pecho. La respuesta resonó en su alma como un eco en un valle vacío. El Señor ha hablado y a donde Él nos guíe, allí estaremos a salvo. La noche llegó como un velo oscuro, y con ella emprendieron su camino de regreso, cruzando vastos territorios que alguna vez habían sido desconocidos para ellos. Pero cada paso que daban acercaba no solo a la familia al cumplimiento del propósito divino, sino también a una nación profunda en el anhelo de redención. Las tierras desoladas se abrían ante ellos, el aire fresco danzando con sus esperanzas. ¿Cómo, Señor, se manifestará tu promesa en medio de la resistencia del mundo? María susurró mientras miraba el cielo estrellado, sintiendo la presión de la expectativa sobre su corazón. Cada latido de su Hijo Jesús resonaba no solo con su vida, sino con un futuro que desbordaba en potencial divino. Al llegar a Nazaret, el hogar de su vida anterior, un aire de familiaridad les envolvió. Sin embargo, el eco de su viaje aún los seguía. No eran los mismos. Lo que habían experimentado había dejado una impronta, una transformación evidente que alimentaba sus corazones. Mientras se asentaban en su nuevo hogar, la rutina comenzaba a llenar los días, pero nunca podría eclipsar el misterio de la misión que les había sido confiada. La vida cotidiana se entrelazaba con lo sobrenatural de ser custodios del mismo Hijo de Dios. María se sumía en contemplaciones, recordando las palabras de los profetas, reconociendo que a pesar de lo que su futuro pudiera traer, la luz siempre brillaría. Los años pasaron, y mientras nacían y crecían en Nazaret, la voz de Jesús era un susurro en el viento, el sonido de su vida fluyendo a través de ellas. María recordó el canto de los ángeles libres de la noche de su nacimiento. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador. Con cada instante resonaban las profecías, y ella sentía un amor inmenso y un miedo sagrado al saber lo que el futuro podría contener. Y así, la voz de Dios en su vida se mantenía viva, resonando a través de los años. Un día, mientras paseaba por la aldea, un silencio profundo se adueñó del aire. La gente comenzó a murmurar. Un grupo de aprendices seguía a un hombre que hablaba con sabiduría y compasión. ¿Cómo se verá el cumplimiento de nuestras esperanzas cuando el tiempo se cumpla?, pensó María con anhelo. Mientras su mente vagaba en contemplación, la historia de su vida había sido tejida con hilos de un propósito más allá de su entendimiento. ¿Qué nuevas revelaciones están esperando a ser descubiertas en este insondable plan soberano? Las preguntas florecían dentro de ella, dejando una profunda inquietud. La historia de la redención apenas comenzaba a desplegarse, y en la fragilidad humana, Dios continuaba tejiendo su perfectísimo propósito.